motivo de esta convocatoria que hace nuestra fuerza política partió de una inquietud que me surgió en función de que fui invitada por el intendente Mario Díaz, conjuntamente con los otros dos diputados del departamento, donde ahí se nos presentaron dos cuestiones. Una referida al tratamiento de la ley de urgente consideración, donde ahí hay un planteo del Congreso de Intendentes también de modificación por algunas disposiciones que en realidad son perjudiciales para los gobiernos departamentales. Y ahí se nos entregó un documento que presentó justo lunes en el Congreso de Intendentes ante la comisión que trata la ley de urgente consideración. Y bueno, se nos solicitó que también al momento del tratamiento de la ley lo que hiciéramos fuera hacer lugar a las modificaciones que el Congreso de Intendentes, fundamentalmente relativo a algunas cuestiones de compras, lo pudiéramos modificar en diputados tal como vino del Senado. Y luego se nos entregó también, se nos presentó, mejor dicho, por parte del intendente, una inquietud que se está trabajando a nivel del Congreso de Intendentes referido a un posible recorte de los recursos que vendrían desde el gobierno nacional a los gobiernos departamentales. Se nos dio la fundamentación de lo que se está trabajando a nivel del Congreso de Intendentes, cuestión que nosotros a su vez veníamos analizando como fuerza política también. En el caso de los tres candidatos del Frente Amplio estamos participando en algunas instancias que el propio Congreso de Intendentes está llevando adelante con este tema, lo que refiere a las transferencias de recursos del gobierno nacional a los gobiernos departamentales. Se nos transmitió por el compañero Mario Díaz esta preocupación a los tres diputados en función de que bueno, no estarían dadas las condiciones para que el planteo principal, que es mantener los recursos que se le habían dado a los gobiernos departamentales y municipales a nivel de lo que fue en el 2019 aumentado por el IPC, y que era una preocupación, reitero, de quienes están actualmente a cargo de las intendencias, pero que la transmitían en nuestro caso a los tres diputados que vamos a ser los que vamos a tratar el presupuesto nacional, y ahí es donde se va a definir. Por eso es la convocatoria a los tres diputados, porque en definitiva a partir de hasta el 2 de julio la comisión sectorial del Congreso de Intendentes tendría para laudar, y luego bueno, habría que ver también qué es lo que ingresa a diputados cuando se elabore el presupuesto nacional. En mi caso fui convocada como diputada, pero reúno las dos condiciones. Soy candidata a la intendencia también por el Frente Amplio, y me pareció que no era una cuestión que pudiera quedar solamente reservado a los tres diputados que vamos a tener que participar de la discusión del presupuesto nacional, sino que en virtud de que la definición que se adopte en cuanto a los recursos para los gobiernos departamentales va a afectar principalmente, por supuesto, al próximo gobierno departamental y los gobiernos municipales. Y me parecía que no era una cuestión que tenía que quedar reservada únicamente en mi persona, reitero, como que tomo el conocimiento como diputada y a su vez como candidata, sino que teníamos que involucrarnos todos los candidatos por el departamento de Paysandú. Y lo primero que hice, por supuesto, fue venir a conversarlo con la presidencia del Frente Amplio, con los compañeros, con Marco y con Guillermo, a los efectos de aunar una postura que, reitero, no puede ser otra que defender los recursos que los gobiernos departamentales se le han venido dando equitativamente en los últimos 15 años, y fundamentalmente con la premisa de que no puede haber recorte que afecte, en definitiva, recursos para las intendencias, los municipios, y que la que se vea perjudicada sea la población. Así que bueno, la primera convocatoria que realicé a los dos compañeros candidatos fue buena, porque rápidamente nos juntamos y bueno, queríamos dar la visión, lo que va a ser la visión única de la candidatura del Frente Amplio acá en Paysandú sobre este tema. Bien, como en general ustedes saben,
torno al 40-50% de los ingresos, números más, números menos, que los distintos gobiernos departamentales tienen, provienen de las transferencias marcadas por Constitución del Gobierno Nacional. Desde la reforma constitucional en el año 96, donde a través del artículo 214 y del 98 se marcan claramente recursos que se destinan a los procesos de descentralización y a las políticas de desarrollo del interior del país. Posteriormente, lo que fue la Ley de Descentralización y Participación Ciudadana, que marca también determinados fondos y determinadas transferencias que se realizan a los gobiernos departamentales y a los gobiernos municipales. Desde hace los últimos 15 años se marcan criterios de distribución en el Congreso de Intendentes, se marcan los criterios de distribución a través de lo que es el presupuesto nacional. Ha habido en los últimos 15 años no solamente criterios igualitarios para todas las intendencias, donde se incluyó a la Intendencia de Montevideo, que estaba excluida de esa transferencia de recursos, y los recursos han llegado en tiempo y forma a los distintos gobiernos departamentales y municipales, sin excepción desde el punto de vista político. Entonces, de ahí también nuestra preocupación, y más aún en estos momentos de situación en la cual está el mundo, la región y el país de pandemia, donde hoy escuchamos a los distintos actores del gobierno nacional, donde hoy escuchamos y son claros los informes de diferentes organismos, como lo es el Banco Mundial, el BID, la CEPAL, y la importancia que tienen los gobiernos departamentales y los gobiernos municipales, lo que se llaman los gobiernos subnacionales, en no solamente afrontar, como se está afrontando aquí en nuestro departamento por parte de la Intendencia de Paysandú, la situación de emergencia y de crisis, sino también la salida posterior en lo que hace a la reactivación económica, productiva y la contención social en nuestros departamentos. Sin duda que nos preocupa, y de sobremanera, la posibilidad en cuanto a los posibles recortes, las transferencias que puedan haber desde el gobierno nacional a los gobiernos departamentales y municipales. Muy bien. Bueno, como ustedes imaginarán, están existiendo en este momento una multiplicidad de conversaciones a varios niveles entre el Gobierno Nacional, las intendencias, el Congreso de Intendentes, los actores políticos, los partidos políticos, porque es un tema muy importante en términos país, la transferencia de las partidas nacionales del Gobierno Nacional a las intendencias. Pero ¿qué sucede? En los últimos 15 años, los gobiernos del Frente Amplio han establecido un porcentaje que se conoce del 3,33. Estamos hablando solamente del artículo 214 de la Constitución, que es un rubro, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que dice? De todos los ingresos que tiene el gobierno en un año, básicamente de DGI y aduana, de todos esos ingresos, el 3,33 va para transferencia de los gobiernos departamentales. Después hay diferentes criterios y hay un porcentaje que va para cada intendencia. En el caso de Paysandú es 5,62%. ¿Está bien? Eso se cumplió como un reloj los últimos 15 años. Yo participé como intendente de Paysandú en la negociación de este periodo de gobierno. Fue el presidente Vázquez con su delegación de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Dijo: muchachos, vamos a laudar al arranque del periodo de gobierno estos criterios, 3,33, todos los temas vinculados a Cámara Minería Rural, todos los temas a FDI, PDGS, y también el Fondo de Incentivo a Municipios, que arrancaba con partidas nacionales y partidas departamentales, y que al final del periodo de gobierno iba a llegar a una cifra determinada. Quiero decir que reglas claras al principio del periodo de gobierno. Pero ¿qué sucede ahora? Está habiendo una serie de conversaciones, de adelantos, de anticipos, que por supuesto, como dice Cecilia, nos pone nerviosos en alerta a todos nosotros, pero no solo a nosotros que estamos acá, creo que al concierto político de todo el país, porque en este asunto están
los intendentes y los candidatos a intendente de todos los partidos políticos. De hecho, dentro de una hora tenemos una conversación por Zoom con el Congreso de Intendentes, con algunas exposiciones, y los que van a hacer los comentarios son 13 intendentes. Marne Osorio del Partido Colorado, Botana del Partido Nacional, Sergio Botana, y Yamandu Orsi del Frente Amplio. O sea que esto es un tema en términos generales y políticos para todo el país. ¿Qué es lo que sucede? Cuando sucede la etapa electoral y posterior a que la coalición multicolor ganara el gobierno, una cosa que se decía es que ese famoso 3,33 iba a bajar al 2,90. Ya era una mala noticia a la cual íbamos a dar pelea, mala noticia. Pero después eso se saca de la agenda y se vuelve al 3,33. Pero para que se entienda, el 3,33 hoy por hoy para un gobierno departamental son muchísimo menos recursos que los que veníamos teniendo. Por eso el intendente Díaz dijo ayer, bueno, si a Paysandú se le aplicara el 3,33, serían 120 millones de pesos menos para Paysandú. Y yo diría más, hasta el escenario conservador. Porque el rango de pérdida sería entre 120 y 160 millones de pesos. Ustedes saben que los FDI por año rondan los 120 millones de pesos, o sea que sería un FDI menos para el departamento. Ustedes saben la cantidad de cosas que con un FDI, un departamento, cualquier departamento del país hace. Porque con esa plata de las partidas nacionales, por supuesto, se alimentan el funcionamiento de las intendencias, tiene que ver también con el tema de las partidas que se pagan a los organismos nacionales, y por supuesto es parte del motor de desarrollo de un departamento. O sea que no estamos hablando de una cosa menor. Esto no es un pataleo político, esto es una advertencia desde el punto de vista del concierto político de todos los partidos. Yo recién hablaba con Aníbal Pereira, el ex intendente de Rocha, y me decía también la preocupación que existe en todos los candidatos de su departamento, porque esto prospere, ¿no? Entonces, hay un efecto que tiene que ver con lo que dice Marcos, el COVID-19, que por supuesto tiene un impacto económico importante. ¿Por qué? ¿Qué está pasando hoy? Hay, por supuesto, menos recaudación, hay más morosidad. Ustedes saben que hay 90.000 patentes menos que se están pagando en este país en este momento. Hay más gasto, porque la emergencia siempre lleva más gasto, y hay menos transferencias nacionales. O sea que el escenario es complejo. Pero hay otra serie de decisiones que son políticas, que son administrativas. Yo no sé la realidad de Salto, porque he leído, pero no sé, y no he hablado con el ex intendente de Salto. Pero si fuera verdad lo que se dice, que un retraso en partida de pago a ANCAP, que siempre ha sucedido y que se han refinanciado, porque no se le puede dejar una intendencia lleno su ministro para prestar funciones, sería una cuestión grave. Reitero, no sé todavía el asunto, tengo versiones solamente de prensa. Entonces, uno empieza a ver que hay decisiones políticas, mantener el 3,33 es una mala decisión política. Lo que Cecilia planteó al principio, ¿cuál es por lo menos nuestra base de conversación? Bueno, mantener lo que es la partida 2019 actualizada por IPC, cosa que nos permita a las intendencias poder gastar, invertir, comprar con el mismo poder de compra que teníamos al año anterior. Entonces, ya vemos que hay partidos políticos, concretamente el Partido Colorado está presentando un proyecto de ley para aumentar el porcentaje. Eso tendrá que discutirse en el Parlamento. De hecho, se ha formado una comisión de asuntos municipales en el Senado, se va a formar una comisión de asuntos departamentales en diputados, porque reitero, es un tema de importancia trascendental para todos los departamentos. Para que quede claro, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de plata. Paysandú puntualmente, los escenarios de rango serían, entre lo que el intendente Díaz ayer informó a los diputados de Paysandú, que son 120 millones de pesos menos, y un escenario un poco más amplio podría llegar a 160 millones. De modo que, y pasando rayo, esa cuestión que plantea el gobierno nacional de mantener, reitero, solamente con el artículo 214 de la Constitución, el 3,33 es para las intendencias insuficiente y es pérdida de recursos económicos. Y todavía quedaría por incorporar en la mesa de discusión los recursos para la caminaría rural, para los fondos de desarrollo del interior y para los PDGS, Programa de Desarrollo de Gobiernos Subnacionales. O sea que se habrá asunto para discutir. En el medio, la discusión del presupuesto nacional, en el cual se incorporan los presupuestos departamentales, con los actuales intendentes. Si habrá complejidad institucional y política y económica en este momento para que este asunto se resuelva bien.
Así que